Bueno, vamos a entonces trabajar hoy con los últimos dos capítulos del libro, capítulos 33 y 34, que hablan sobre el problema del lenguaje religioso, que para los que pusieron atención en filosofía, van a recordar que hablamos de unos problemas que se empezaron a dar cuando la filosofía empezó a enfocarse mucho en el lenguaje y en el significado, ¿verdad? Sí. Entonces va por ahí con los positivistas lógicos. Y la segunda, que yo creo que va a tener aplicaciones tal vez más ricas para nosotros en nuestro contexto, es sobre el problema de los milagros. Y si a ustedes les pasa como a mí, se nos van a corregir algunas ideas que tenemos equivocadas en cuanto a los milagros. Entonces, sin más, arranquemos con una oración. Padre, queremos rogarte en esta noche que así como nos has acompañado durante todo este curso, que esta noche también estés con nosotros. Confiamos, oh Dios, en tu palabra y reconocemos que es la única fuente de toda verdad. Reconocemos, oh Dios, que en ella está todo lo necesario para la vida, para la piedad. Reconocemos que es inspirada por ti, por lo tanto perfecta, y queremos someternos a ella, queremos someter toda área de nuestro pensamiento, de nuestra cosmovisión, a tu palabra. Sabemos que esa tarea es imposible si no fuera por tu Santo Espíritu, que ha prometido guiarnos a toda verdad, por tu Santo Espíritu que mora en nosotros y que ha prometido santificarnos, y esa santificación incluye nuestra forma de pensar y nuestra forma de entender el mundo. Gracias por la promesa que tenemos de que lo que has iniciado en cada uno de nosotros lo perfeccionarás hasta el día de Jesucristo, y nos aferramos a esa promesa. Te rogamos que nos acompañes en el nombre de Jesús. Amén. El problema del lenguaje religioso, entonces, y la objeción es: ¿tiene sentido realmente hablar de Dios? ¿Tiene sentido hablar de religión? ¿Tiene sentido el discurso religioso en sí? ¿Qué es lo que responden ellos? Dicen que no tiene sentido hablar de religión, que realmente no tiene significado, que no tiene sentido cognitivo a nivel del conocimiento, que realmente no tiene nada que aportar a la realidad y a nuestra experiencia en el mundo. Ahora, es bien curioso hablar de discurso religioso. Obviamente ellos tratan de pintarlo como toda la metafísica, ¿verdad? Todas las religiones del mundo y todas las cosmovisiones de todas las religiones del mundo, pero sabemos que en última instancia, pues la única que tiene problema es una, y es la cosmovisión cristiana. Y curiosamente la cosmovisión cristiana, así señala el autor, ocurre o se da por revelación escrita, revelación verbal. Entonces es muy interesante que el ataque lingüístico agarre fuerza contra el cristianismo, que es por naturaleza lingüístico, en el sentido de que las verdades que conocemos acerca de Dios ha sido por su revelación verbal, su revelación a través del vocabulario, a través del lenguaje. Entonces, lo que ellos están diciendo acerca del discurso religioso es que el discurso religioso es peor que falso. ¿Sí? ¿Por qué? Y él pone un ejemplo que yo cambié un poquito para ajustarlo a nuestro contexto. Es una cosa decir que la liga jugó mal, o que la liga juega mal, para los que son liguistas, que Saprissa juega mal. Pero es otra cosa muy diferente decir que la liga ni siquiera es un equipo de fútbol. ¿Ya? Son dos cosas muy distintas. Es peor decir que ni siquiera es un equipo que decir que juega mal. Eso es lo que nos están diciendo. Lo que están diciendo el cristianismo es que ni siquiera vale la pena hablar de religión, ni siquiera vale la pena hablar de Dios, porque no es vocabulario significativo, porque no tiene implicaciones para la vida, porque no tiene sentido cognitivo. Entonces no tiene sentido ni siquiera hablar. No es un tema de que si el cristianismo es verdadero o el cristianismo es falso. No es que ni siquiera califica para ser falso o verdadero. Entonces es uno de los ataques filosóficos más fuertes, yo creo, pero también uno de los más tontos, podríamos ponerlo en esos términos. Ellos dicen parloteo sin sentido. Sí, que es equivalente a decir ay cuando me golpeé, ¿verdad? Es lo mismo, es simplemente una expresión completamente subjetiva, ¿verdad? Que no hace
ninguna diferencia, y que los cristianos en última instancia viven la misma vida que los incrédulos, entonces en el sentido de que viven en el mismo mundo y experimentan las mismas cosas, entonces realmente no tiene ninguna implicación para la vida, no tiene ningún sentido. Es como ritualismo, pero lingüístico. Entonces nosotros lo que decimos acerca de Dios, lo que decimos acerca de todo nuestro vocabulario metafísico acerca de la salvación, acerca de la obra de Cristo, acerca de la fe, todo eso ha sido aprendido de nuestros padres, lo hemos aprendido por imitación y no es más que rituales. Nada más que en lugar de rituales, de ir a la iglesia, de vestir de cierta manera para entrar al templo, en lugar de esos rituales son rituales verbales, son expresiones verbales ritualistas. Entonces, dentro de esta línea surgen dos ramas. Está el verificacionismo, que es lo que busca es probar algo como veraz, o lo que busca es proponer un método para demostrar que una proposición o que una afirmación es veraz. Y ahí tenemos el positivismo lógico, que lo que dice es que cualquier proposición puede ser probada. Para que sea cierta, tiene que ser probable, tiene que tener la facultad de ser probada mediante los métodos científicos, mediante métodos empíricos. Entonces, lo que sí. Porque se había leído eso, lo que me saltó la duda es que no estoy seguro de quién fue quien propuso el método de verificación. El método de verificación específicamente lo vimos en filosofía y no me acuerdo quién fue. Yo pensaba, o pienso, no me acuerdo, yo estaba haciendo de memoria. Estaba tratando de recordar ahora y no me acuerdo. no era el que... Fue un proponente, pero yo creo que él no fue el que lo ideó. Sí, no. Se ha estudiado como una escuela, la escuela del positivismo lógico, pero no recuerdo. No, pero de verificacionismo yo no recuerdo, hasta ahora usted dice esa palabra. O sea, positivismo lógico sí me acuerdo, pero que hubiera un verificacionismo. No vimos verificación. Vimos el positivismo lógico que entra dentro de la categoría de los verificacionistas. Que lo que buscan es eso, poder verificar, probar que algo es verdad, que algo es veraz, a través del método científico y las experiencias empíricas. ¿Ya sabes? Claro. Sensorial. Sí, sensorial. Ok, entonces, en última instancia lo que terminan haciendo es negando cualquier afirmación metafísica, porque las afirmaciones metafísicas no se pueden probar de manera empírica, no se pueden probar con un método científico. Entonces, en última instancia lo que dicen los cristianos no tiene significado. Esa es la meta, ¿verdad? Ese es el propósito final. Ahora, lo que pasa es lo que ellos no prevén usualmente, que es lo que ocurre con todas estas escuelas filosóficas, es que terminan, no solamente embarran la cancha del cristiano, sino que embarran su propia cancha, de tal modo que ellos no pueden jugar, para seguir con la metáfora de los equipos, embarran su propia cancha. Entonces, lo que sirve para uno, pues va a servir para todos. El positivista, termina dándose cuenta de que el resultado es vergonzoso. Ellos también tienen una cosmovisión, igual que los cristianos tienen cosmovisión, tienen sus presuposiciones, tienen sus ideas preconcebidas para entender el mundo. Siguen con... Y ellos tienen su lenguaje también. También, y de hecho tienen lenguaje metafísico. Siguen ciertas normas y siguen ciertas reglas para vivir en el mundo de acuerdo a su cosmovisión. Entonces, ellos, por ejemplo, parte de su cosmovisión, lo señala el autor, que el hombre es solamente un componente aleatorio en un mundo material, un mundo físico. Eso es el hombre, es un componente aleatorio. Es decir, no tiene propósito, no tiene causa, está aquí por casualidad, y no es más que un conglomerado de circunstancias físicas, ¿verdad?, que hacen que la vida del hombre se dé. Entonces, como ese es su naturaleza 100% material, 100% física, entonces no debería hablar de nada que trascienda lo material, no debería hablar de nada que trascienda lo físico, y de ahí se desprende entonces el principio de ellos. Ahora,
por eso niegan la metafísica, según ellos. En el caso del cristiano, el cristiano no tiene problemas para hablar de metafísica porque su cosmovisión abraza la metafísica cristiana. Entonces el cristiano, él afirma ser creado por un Dios que es personal, que es espíritu invisible, pero creado por él y creado para su gloria. Entonces cuando habla incluso el cristiano en su discurso, ¿qué es lo que busca? Alabar a Dios, glorificar a Dios, afirmar la autoridad de Dios en todo lo que dice, ¿cierto? Entonces esas son las cosmovisiones. Y el positivista lógico destruye ambas, porque el principio de verificación que ellos proponen no es verificable a través del principio de verificación. Ya hemos visto este error antes, ¿verdad? Es constante, eso ocurre constantemente. Entonces, el principio de verificación en sí es metafísico, ¿sí? No es verificable, no es algo que se puede observar en un laboratorio, no se puede comprobar, no se puede repetir. Pero ellos abrazan, preconciben el principio de verificación y luego lo aplican a todo lo demás, excepto al propio principio de verificación. Entonces, bajo su propio, exacto, bajo su propio proceso o método de verificación, su principio terminaría siendo trivial, ilógico, irracional, ¿verdad? Y eso que el método también se fundamenta en la lógica, y la lógica... Y la lógica también es inmaterial. Sí, correcto. No sube tanto. Entonces, ya estuvo. Es bien sencillo de refutar, ¿verdad? Es muy difícil de hacerlo, verlo, pero es muy sencillo de refutar. Entonces, en última instancia, el positivista tiene su propia fe, y me gustó el título, ¿verdad? La fe devota del positivista, porque es cierto, es un asunto de fe en última instancia, ¿verdad? Tienen una devoción a sus presuposiciones, una devoción que no permite ser cuestionada, no permite ser evaluada, ni siquiera lo piensan, ni siquiera consideran la posibilidad de verificar su principio de verificación. Lo dan por sentado. Ellos dan por sentado la autoridad de las ciencias naturales, dan por sentado la autoridad del mundo físico. Entonces no buscan evaluarlo, no buscan verificarlo. Andrés. Algo que me parece muy interesante, que no me acuerdo cuál de los 3 libros lo leí, Sí. pero está dinámica todos, no me acuerdo cuál está qué. Es que para mucha cosmovisión la palabra fe es casi un insulto, ¿verdad? Claro. Sin embargo, todas están constituidas como un asunto de fe. Sí. En realidad, todo tipo de cosmovisión reposa en la fe. Sí, son creencias, o sea, en última instancia es eso, compromisos, creencias fijas, no evaluadas, no verificadas necesariamente, ¿verdad? Entonces ellos, pues ese es su fundamento, y su fundamento queda truncado a causa de su propio fundamento. Entonces, ¿qué es lo que les queda? Aferrarse. Simplemente se aferran como verdaderos creyentes. Es una fe religiosa. Sí, completamente. Entonces su compromiso, lo que les decía es que su compromiso es un tema de autoridad. Y hemos llegado a esta conclusión todas las veces, no se sorprendan, porque ese es el punto de la apologética presuposicionalista. Al final se trata de autoridad, se trata de quién tiene la autoridad final para mí. Y si no es Dios, es cualquier cosa en la creación, y en el caso de los positivistas lógicos, la naturaleza misma o las ciencias naturales son el fundamento, son su autoridad, y entonces como un acto de fe depositan toda su confianza en ellas, se someten a ellas, con tal de no someterse al Dios de las Escrituras. Ahora, el verificacionismo, las críticas que le hace Bunsen es que termina siendo muy restrictivo en un sentido y muy inclusivo en otro sentido. Es restrictivo o estrecho porque anula un montón de afirmaciones que son conclusiones de la ciencia misma. Por ejemplo, la ciencia puede terminar diciendo que todas las ballenas son mamíferos. ¿Sí? Para los que no sabían que las ballenas son mamíferos, las ballenas son mamíferos. Todas las ballenas son mamíferos. Si algunos pensaban que era un pez, acabo de aprender algo nuevo. Los delfines también son mamíferos. Entonces, si llegamos a esa conclusión científicamente, lo podemos afirmar, ¿verdad? Pero esa afirmación en sí no es verificable, porque tendría que usted recorrer todas las ballenas que existen, han existido y existirán, y cerciorarse científicamente de que son mamíferos. ¿Cierto?
Nadie puede hacer eso, nadie se va a poner a hacerlo, nadie lo va a intentar. Pero entonces, bajo el principio de verificación, terminan anulando cualquier generalidad, cualquier afirmación general basada en estudios científicos, ¿sí? Termina siendo anulada porque no es verificable. Todos saben que el agua se expande al congelarse. Eso es una verdad, podríamos decir, indiscutible. Pero, ¿por qué no es verificable? Porque yo puedo agarrar una X cantidad de agua y ponerlo en una botella de vidrio, muy mala idea, por cierto, meterlo en el freezer y esperar que se congele, ¿verdad? Y cuando se expande el agua, la botella se va a quebrar. Eso es lo que va a ocurrir si está bien llena. Pero no puedo hacer eso con toda el agua que existe en todo el universo. Solo puedo hacerlo con ese poquito de agua. Y puedo repetirlo mañana con otro poco de agua. Y así sucesivamente a lo largo de toda mi vida puedo meter yo no sé cuántos miles de botellas de agua en el freezer y eso aún no me va a probar que toda el agua que existe en el universo se va a expandir cuando se congele. Entonces, por ese lado, pues recibieron crítica incluso de la comunidad científica, ¿verdad? Y por otro lado, es demasiado abierto porque obtuvieron frases, o frases que no deberían haber entrado dentro de un vocabulario significativo, obtuvieron ese estatus gracias a sus propias normas. Entonces, en fin, ese no era el punto, ¿verdad? Es un asunto de fe, en última instancia. Entonces, como la gente es bien creativa, en lugar de irse por el verificacionismo, abrazan el otro lado, que es el falsacionismo, que es la capacidad de demostrar que algo es falso. No es falsificar algo, sino demostrar que algo es falso. Ese es el principio, probar la falsedad de algo. Entonces, lo que ellos dicen es que la ciencia genuina descansa en teorías que se pueden probar o que se podrían probar como falsas empíricamente hablando. Es bien confuso porque realmente el propósito de la ciencia nunca es eso, ¿verdad? El propósito de la ciencia no es probar todas sus teorías como falsas. Si ese fuese el propósito, la ciencia sería un desastre. Pero lo que logran es que ya no se atacan las generalidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo decir, por ejemplo, que, de nuevo, que todas las ballenas son mamíferos. Es una generalidad no verificable, pero es falsificable. O sea, no falsificable, sino se puede demostrar que es falsa si yo encontrara una ballena que no es mamífero, ¿cierto? Entonces, si yo logro encontrar una ballena que no es mamífero, ya esa afirmación es falsificable, por lo tanto, es demostrable como falso, por lo tanto, es una afirmación científica. ¿Sí? No tiene mucho sentido, pero es la única manera que lograron encontrar para lograr salvar todas las afirmaciones generales que se desprenden del estudio científico. Y de nuevo, sigue siendo un ataque a cualquier cosa que suene mitológica, sigue siendo un ataque a la metafísica, porque no se puede verificar como falso, por ejemplo, que los ángeles existen. Nadie puede demostrar que no existen, a menos que encuentren un no ángel. No sé, me explico, no se puede. Entonces termina siendo vocabulario soez para ellos, sin significado, sin importancia. De nuevo la metafísica sufre. Muy bien, hay cierta mitología detrás de estas dos tendencias, y es la idea de que uno, para verificar su cosmovisión, agarra idea por idea, o frase por frase, o proposición por proposición, y las prueba. Nadie piensa así en la realidad, nadie piensa de esa manera, ningún científico siquiera se pone ni siquiera, estoy seguro, los positivistas lógicos, aunque lo intentaron, algunos autores, ni siquiera ellos pueden detenerse a verificar absolutamente todo lo que dicen, y si lo hicieran sería un desastre, porque tienen que empezar a verificar no solamente la proposición en sí, sino los componentes de la oración. ¿Qué significa? Si yo digo el celular está en la mesa, ¿qué significa en la? ¿Cómo verifico eso? Entonces tengo que empezar a calificar todo ese instrumento tecnológico utilizado para hacer llamadas, recibir mensajes, etcétera, etcétera. Tengo que calificar todo dentro de la proposición. Nadie piensa así, no es práctico, no tiene sentido. Y es un mito pensar que podemos analizar cada línea de pensamiento o cada idea que tenemos dentro de nuestra cosmovisión.
De hecho, es muy difícil separarlas. A veces tenemos ideas que simplemente descansan sobre otras ideas y esas descansan sobre otras ideas y así es como formamos nuestra concepción del mundo. No podemos ponernos a verificar idea por idea, ¿cierto? Nadie funciona de ese modo. Entonces, ya de por sí empiezan mal. Siempre nuestras creencias están relacionadas con otras creencias. Y al final somos bien empedernidos para defender nuestras creencias. El cristiano lo es. Y la idea de la apologética es tener herramientas genuinas para defender nuestra posición, pero la tendencia a defender nuestras creencias está en todas las cosmovisiones del mundo. Todos los seres humanos tienen esa tendencia. Entonces, en última instancia, los positivistas, bueno, estas dos ramas, aunque haya evidencia de lo contrario, de que su cosmovisión no es real, van a aferrarse y buscar la manera de defenderla como cualquier otro. Entonces va a calificar, va a defender, va a cambiar la forma de expresarlo, va a entrar en contradicciones, ¿verdad? Todo eso que hemos estudiado es una tendencia normal. Entonces, realmente este enemigo del vocabulario religioso no es tal, porque en primer lugar todo el mundo tiene vocabulario religioso, aunque no use la palabra Dios, y no use la palabra milagros, y no use la palabra fe. Todos tienen vocabulario metafísico. Entonces nos toca en nuestros diálogos apologéticos ayudarle a la otra persona a ver en qué sentido está siendo religioso también, y hacerle ver que no es posible no tener vocabulario metafísico. Simplemente todos tenemos una metafísica. Ahora pasemos al tema que a mí personalmente me gustó mucho, y es el problema de los milagros. El problema de los milagros. ¿Qué son los milagros? Bueno, en primer lugar, para la mente moderna, los milagros son una abominación. Así lo pone Manson, ¿verdad? Para la mente moderna, perturban esa percepción simplista que tienen de la vida, esa posibilidad de prever, esa posibilidad de ver un orden en la creación. Entonces, para ellos hablar de milagros significaría que existe un mundo más allá de lo que ellos pueden ordenar, prever, ¿verdad? Entender, conceptualizar. Existe un mundo más allá de eso y todas las implicaciones que eso tendría para una mente materialista y un racionalista autónomo. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Descartar la posibilidad de que exista. Esa es la mejor opción. Entonces, usted lo ha escuchado y en el audio que vos nos enseñaste hace unas semanas, el locutor decía, no es que la gente no resucita, ¿verdad? Esa es la idea. Es que abrazan la idea de que los milagros simplemente no pasan. Eso es. Los milagros no ocurren. Se descarta la posibilidad de que sucedan y se ridiculiza a aquellos que creen que pueden ocurrir como personas ignorantes, ¿verdad? Que cómo puede ser posible que en pleno siglo XXI, con toda la información, todo el conocimiento científico, todo el avance, etcétera, etcétera, vayan a creer que los milagros son ciertos, que efectivamente alguien resucitó, que efectivamente alimentó a 5.000 personas con unos cuantos peces y unos cuantos panes, que convirtió agua en vino. O sea, eso no tiene sentido en este mundo iluminado, inteligente, estudiado en el que vivimos hoy día. Entonces, no solamente ridiculizan a la persona hoy, sino que calumnian a los del pasado, ¿verdad? Calumnian la historia. Y entonces toda la gente que vive en el pasado era estúpida, porque hasta ahorita que tenemos todo este avance científico y todo el mundo va a la escuela, la gente es inteligente. Antes de eso no. Había una ignorancia científica, había fascinaciones por la magia, superstición por todo lado. Yo no sé si ustedes vieron algunos de los ejemplos que él dio en el libro, pero básicamente el punto es que no estamos muy lejos tampoco actualmente de toda esa superstición y esa magia, ¿verdad? Y esa ignorancia, incluso ignorancia científica. Muchos de los proponentes de estas corrientes demuestran una muy viva ignorancia científica. Ahora, otra cosa que ellos dicen es que todo el mundo era, ¿cómo se dice?
que eran crédulos, ingenuos, ¿verdad? Toda la gente del pasado era ingenua, eran crédulos, cualquier cosa se la creían, eran fáciles de engañar. Pero Banzer nos recuerda, a la luz de las escrituras, que el escepticismo siempre ha estado presente en la historia de la humanidad, siempre ha existido. No hay que generalizar otras épocas, no hay que generalizar otras culturas, eso simplemente demuestra ignorancia histórica. La gente del pasado no eran un montón de personas crédulas fáciles de engañar. Tomás, por ejemplo, era escéptico, todos recordamos a Tomás, y de ahí salió el dicho ver para creer, ¿verdad? O yo no sé si él lo utilizó porque ya el dicho existía, también es posible. El punto es que el escepticismo ha estado por lo menos desde el Nuevo Testamento y desde el Antiguo Testamento. Incluso los mismos testigos de la resurrección al principio estaban reacios a aceptar lo que estaban viendo y no reconocían a Jesús, en parte quizá porque estaban siendo velados para no reconocerlo, en parte quizá también por su incredulidad, ¿verdad? Porque no estaban dispuestos a creer que eso podía ocurrir, a pesar de que Jesús se los anunció en repetidas ocasiones antes de llegar a Jerusalén. Entonces, eso de que eran crédulos fáciles de engañar es ignorancia histórica, simple y llana. Por otro lado, Pablo él proclamó la resurrección ante los griegos y también demostraron su incredulidad, y muchos se burlaban de la predicación de Pablo. Entonces no estamos hablando de algo nuevo en la historia. También había personas muy intelectuales, había también personas muy supersticiosas. Eso ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y el hecho es que sí es cierto cuando uno piensa, digamos, que la gente asume esa idea de que ya estamos enteros y no tenemos toda la información. Pero considero que esa misma información está basada en la información que existía en la antigüedad. Empezando con que ya había un fundamento filosófico para eso, que si ya después de una muerte no hay una resurrección, ya quedó, como se dice, el escepticismo. Sí. Y eso mismo está funcionando. Vean que incluso dentro de la misma religión judía, ¿cierto? Estaban los que no creían en la resurrección. Dentro de los mismos maestros de la ley había una, ¿cómo se puede decir? Una secta. Una escuela. Una escuela que no creía en la resurrección. Entonces no es algo nuevo, no es algo que acaba de surgir y que debe espantarnos en pleno siglo XXI. Había entonces ignorantes, había intelectuales, había supersticiosos, había personas mal informadas, al igual que hoy. Había perezosos, había necios, personas irracionales, igual que hoy. Y estaban los defensores de la fe, que en el mundo antiguo encontraron la misma oposición que hoy. Petición de principio. ¿Cuál es el problema con la afirmación de que los milagros simplemente no ocurren? Es bien sencilla lógicamente. Descansa en la premisa 1, que es: los milagros son imposibles. ¿Sí? Esa es la primera premisa. La segunda: los cristianos creen en milagros. ¿Cierto? La tercera: el cristianismo, como conclusión, es falso. ¿Quién me puede señalar el error lógico aquí? ¿Cuál es el problema con esta declaración? Los milagros son imposibles. Este es el Es problema. una falacia. Este es el problema principal. Ellos lo que quieren demostrar es la falsedad del cristianismo. Ese es el objetivo. Y para demostrar la falsedad del cristianismo, toman una preconcepción de negar la posibilidad de los milagros. Entonces, niegan la posibilidad de los milagros y creen que eso es evidencia en contra del cristianismo. Pero realmente esta negación de los milagros nace de una preconcepción de que los milagros son imposibles. Esa es una preconcepción que ya tienen.
nosotros podríamos darle vuelta y decir, el cristianismo es verdadero, por lo tanto, los milagros son posibles. ¿Cierto? Entonces, realmente esta conclusión no se desprende de eso. La veracidad o la posibilidad o imposibilidad de los milagros se desprende de la cosmovisión que uno tiene. Es al revés. Entonces, primero, yo creo si existen los milagros o no. El que existan o no no demuestra la veracidad o la falsedad del cristianismo. A mí me parece que también ahí lo que sería más importante es realmente si se puede argumentar que los milagros son imposibilidades racionales. Por supuesto que no se puede, pero porque eso es, digo, los milagros son imposibles, es algo claramente antojadizo, o sea, ¿Sí? Yo digo lo que me da la gana. Exacto. Entonces, es un tema de fe contra fe. Pero hay un asunto, Daniel, Sí. entre los mismos Sanedrín y la gente que abrazaba a Jesús, estudiosa de la ley, cuestionaban los milagros. Cuando Jesús le da vista a un hombre de nacimiento, ellos dudan de ese milagro. Entonces, ellos eran unos convencidos de que eran religiosos, pero negaban el hecho del milagro. En realidad, lo que niegan es la divinidad de Cristo. Pero estaban negando también el milagro no. El milagro no necesariamente, cuando lo atestiguan, no lo pueden negar, ¿verdad? Sí, de hecho, es que lo hace por el poder de Satanás. Sí, entonces se lo atribuyen a Satanás. Esa es una de las salidas que encuentran. Se lo atribuyen a Satanás o lo mandan callar, como sucedió con el ciego. No, y lo expulsan. Sí, y lo expulsaron a él y a sus padres también, ¿no? O a él. Pero el punto es que ya hay una preconcepción. En ese caso era rebeldía directa contra el Mesías, ¿verdad? Entonces, eso alimentaba. ¿Por qué? Lo digo porque incluso le pedían señales. Le estaban pidiendo señales constantemente para creer que era el Mesías. Él estaba haciendo señales constantemente. No era un tema de si los milagros se estaban dando o no, era un tema del compromiso de su corazón. Nosotros afirmamos que Dios existe y que para Dios no hay nada imposible. Entonces, si Él existe, los milagros son incuestionables, no solamente posibles, incuestionables. Si la Biblia dice que Jesús resucitó a los muertos, yo no me detengo a pensarlo dos veces, aunque yo nunca haya visto a un muerto resucitar. ¿Por qué? Porque es un tema de autoridad. De nuevo, es un tema de autoridad. De que la Biblia dice que Dios tiene el poder para hacer milagros. Entonces, es un asunto de la ausencia o presencia de prejuicios personales. La presuposición naturalista del mundo da por sentado que no pueden ocurrir milagros. Eso es, simplemente es su cosmovisión, es su presuposición, sin ninguna prueba, lo que decía ayer. No pueden ofrecer ninguna prueba de que los milagros no existen. ¿Cómo ofrecen una prueba de que los milagros no existen? Es imposible ofrecer una prueba de que los milagros no existen. Ok. ¿Por qué es imposible ofrecer una prueba de que los milagros no existen? Tal vez sea menos claro eso. No se puede comprobar la no existencia de nada, realmente. No se puede comprobar la no existencia de nada. Porque para uno comprobar la no existencia de algo tiene que tener conocimiento absoluto de todo. ¿Sí? Entonces, solo una persona que tiene conocimiento absoluto de todo lo que existe en el universo puede decir qué cosas no existen. Nada más para barajarlo un poco desde un punto de vista lógico. Pero al final ese no es el punto. El punto es un tema de pre-compromisos, de pre-suposiciones. Muy bien. Ahora, no tenemos problema nosotros con que los milagros existen. No tenemos problema nosotros con que eso es parte de la realidad, los milagros. Desde nuestra cosmovisión cristiana, desde nuestra cosmovisión bíblica. Ahora lo que ocurre es los errores, porque esta es la parte que más me gustó. Vamos a atacar algunos errores dentro de nuestra concepción incluso de lo que son milagros. Y yo he visto también que uno de los argumentos que ellos más utilizan es la parte de lo natural, ¿verdad? Entonces ellos establecen que el milagro es imposible porque no está contemplado dentro de lo natural, dentro de la ley de lo natural. Sí, sacan viola las leyes de lo natural. ¿Y qué dicha que menciona eso? Sí, ¿Qué dicha que menciona ese y lo natural es, al fin y al cabo, es una construcción subjetiva de lo que yo he percibido a través de los sentidos. No son leyes absolutas, que es lo que hablábamos un día por la ley,
Porque yo les daba el ejemplo de la ley de la gravedad. Digamos, es una ley, pero que en el espacio nos dimos cuenta que funciona completamente diferente. Ahora, vamos a afinar un poco eso también. Creo que los cristianos debemos alejarnos un poco del uso del término leyes naturales. Y ahorita vamos a ver por qué. Muy bien, ¿cómo llama la Biblia a los milagros? No los llama milagros. De hecho, no aparece la palabra milagros en la Biblia. Le llama señales, prodigios, obras o actos de Dios, maravillas, cosas asombrosas, ¿verdad? Presagios, poderes. Pero sí hay ciertas características que tienen todos estos eventos escriturales que nos llevan a nosotros a pensar en el concepto que tenemos de milagro. Y es, bueno, que son de un carácter asombroso, la que inspiran asombro o maravilla, que exceden la habilidad humana de alguna forma, pero no como un huracán, porque un huracán excede la habilidad humana. Es otro ejemplo que pone Mansa. Ninguno de nosotros puede ni crear ni contener un huracán, pero no decimos que un huracán es milagroso, ¿cierto? No nos asombramos, no es el sentido de asombro que puedo obtener al contemplar el cielo estrellado o la inmensidad del mar, porque aún eso está como dentro de lo que yo concibo como natural, real, ¿verdad? Normal, por decirlo así. Aunque puede ser asombroso, aunque puede ser escapar al control humano. Cosas que señalan más allá de sí mismas en las escrituras señalan la gloria de Dios. Ese es usualmente el propósito, el fin, por lo menos los milagros de Dios. Y la diferencia entonces radicaría en que son sobrenaturales, y ese es el término que tenemos, sobrenaturales. Ahora, vamos a afinar entonces conceptos. Primer error, esa palabra, sobrenatural. Lo sobrenatural normalmente se entiende como sobrenatural, algo que interrumpe el orden natural de las cosas. Y ahí era donde entraba el tema de las leyes naturales, que muchos cristianos hablan en esos términos de leyes naturales. Y la idea de las leyes naturales, o la concepción detrás de las leyes naturales, es como que son fuerzas establecidas, y los cristianos decimos por Dios mismo, para gobernar el mundo, para gobernar el universo. Son impersonales, ¿verdad? No estamos diciendo que sean pequeños dioses o entidades, ¿verdad?, con personalidad, ¿no? Simplemente son principios fundamentales, normas, leyes, es la palabra que usamos a menudo, que gobiernan el mundo y que hacen que el mundo marche de la manera que lo hace. ¿Cuál es el error con esa concepción? La Biblia no menciona ni da lugar a pensar que el mundo es gobernado por leyes naturales. Y lo que decía Andrés es cierto, esa es una interpretación subjetiva de lo que vemos. A la luz, ¿cómo se dice? Dentro de la comunidad científica, al observar esta regularidad y este orden en el mundo, entonces ellos hablan de leyes naturales y cosas que ocurren con cierto orden, cierto patrón y que son inviolables, ¿verdad? Como la ley de la gravedad, por lo menos en el espacio sigue siendo ley de la gravedad, lo que pasa es que no hay gravedad en el espacio, pero la fuerza de gravedad es muy débil cuanto más se aleja el cuerpo del cuerpo más grande. Entonces, pero sigue habiendo ejercicio de la fuerza de gravedad. La Biblia, ¿qué es lo que nos dice? Y creo, mis hermanos, que es importante hacer este señalamiento porque nos va a ayudar a someternos aún más. Tal vez es algo muy fino, tal vez ni siquiera le hemos dado mucha importancia, pero creo que es importante someternos aún en esta área. La Biblia lo que dice es que Dios controla todo y que Dios sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Ese pasaje se refiere a Jesucristo. Entonces, no existe un dominio semi-autónomo que podamos llamar ley. No existe. Dios está en control absolutamente de todas las cosas. Entonces, el hecho de que todo caiga a cierta velocidad, la fuerza de atracción entre un cuerpo más grande y otro más pequeño, eso no es un ente abstracto que se da en el vacío, que está ahí simplemente establecido. No, Dios está actuando, Él no está utilizando un medio, no actúa por medio de las leyes naturales, no, Dios actúa directamente, moviendo cada cosa, haciendo girar cada cosa, dirigiendo cada cosa, cada evento, cada suceso. Y por eso, cuando ocurre algo que
se sale de lo que estamos acostumbrados a ver. Nosotros decimos que es un milagro, que viola las leyes naturales, que va en contra del orden de la naturaleza, pero no, simplemente Dios haciendo lo que a Él le place, porque es su mundo, y así lo hace siempre. Hace lo que a Él le place en su mundo. Entonces, hay que afinar ese concepto. Cuando hablemos de leyes naturales, tengamos muy presente que eso es una concepción muy subjetiva, nacida en la comunidad científica para explicar ese orden, pero nosotros no tenemos derecho de pensar en esos términos a la luz de lo que las escrituras enseñan. Las escrituras nos enseñan que Dios controla todas las cosas, que Dios mueve cada cosa. No fue la idea esa de como el relojista, ¿verdad?, que crea el reloj y luego lo deja funcionando según la mecánica y la batería y todo el diseño del reloj. No, Dios está moviendo la manecilla del reloj, las manecillas del reloj. Él las mueve directamente, ¿okay? No está utilizando un medio impersonal ahí, sí, como ordinario. Entonces, eso por una. Entonces, lo sobrenatural, cuando hablamos de sobrenatural, estamos pensando en leyes naturales, cualquier cosa que desobedezca a esa ley. Eso no cabe dentro de la cosmovisión cristiana. Es que, no, yo entiendo lo que está diciendo, pero también me queda un poco de duda porque, digamos, hay cosas que uno no las verifica y las asume como autoridad. Sí. Mishal Mahalwadi decía que se dijo durante siglos y siglos que si usted tiraba dos pelotas, una más grande que la otra, por el vacío, la más grande llegaba primero. Y nadie se detuvo a estudiar eso, y después alguien, jefe que fue Newton, dijo que no, que caían igual. Yo creo que, bueno, ese es el lenguaje que se usa. Sí. Cuando algo es natural, que pues ya se estudió y se evidenció que existe una ley para probar eso en la termodinámica o en la física. Lo que escapa de eso es lo que ya el científico o el escéptico va a decir: no, es que no puede existir porque no lo hemos estudiado, no es corroborable, no es probable. Entonces ahí es donde se escudan para negar la realidad de que existe esa otra parte que hay que llamarla sobrenatural. Entonces, sí, y a lo que voy es que hay vocabulario y, sí, por podernos comunicar, sí, tal vez podríamos usar esos términos, pero mi punto es en la nuestra cosmovisión cristiana. cristiana. Como cristianos, Sí. nosotros no podemos pensar en términos de leyes impersonales Sí. que gobiernan. Es como la palabra prehistoria, deberíamos quitarle el vocabulario a los cristianos. Por ejemplo, esa es otra, sí. No nos vamos a meter ahí porque ese es otro baile, pero sí. Entonces, no hay un dominio que sea independiente del actuar directo de Dios. No existe algo que se salga de su voluntad soberana, e incluso aunque Él lo haya dejado ahí, ese concepto no existe. Claro, no es como que Dios dejó las cosas y de alguna manera funcionan autónomamente, sino que Él está presente de manera soberana, inmanente y personal, moviendo todas las cosas. Cada detalle, por más pequeño que sea, Dios está en control de eso, en control activo, en control directo de cada cosa. ¿Okay? El otro concepto es providencia extraordinaria. Entonces, Dios trabaja, de nuevo, indirectamente a través de medios ordinarios. Medios ordinarios. Entonces, ¿cuál es un ejemplo de ese medio ordinario? El autor ponía el ejemplo de lo normal para el pan, para que haya pan en la mesa, es que se siembra el trigo, se cosecha el trigo, se prepara con una receta específica, se mete en el horno y luego sale el pan. Y ese es el medio ordinario, pero el problema es la palabra medio. Ahí es donde radica el problema. Entonces, cuando Dios actúa directamente, entre comillas, entonces ya no está usando los medios ordinarios, sino que utiliza o actúa Él de manera extraordinaria, directa. ¿Sí? Error. Dios siempre está actuando de manera directa. Es ese punto. ¿Sí? El pan no saldría del horno si no fuese por la mano de Dios. La cosecha de trigo no brotaría si no fuese por la mano de Dios.
la semilla no daría fruto si no fuese por la mano de Dios. Él está actuando directamente. Bueno, eso justamente como ya se había dicho anteriormente, el hecho de afirmar que Dios hace así de manera extraordinaria está diciendo que Él no es parte de todos los eventos. Que Él no es parte del ordinario. Sí, exacto. Y eso ya convierte entonces en un Dios que se limita a las leyes de esa misma naturaleza. Es una versión del Dios del deísmo, ¿verdad? El deísmo que Dios creó el mundo y lo dejó funcionando. Y ya, esa es una versión. Y nosotros abrazamos a esos conceptos así, sin haberles dado mucha cabeza, ¿verdad? Sin haberlo pensado bíblicamente. Y ese es el llamado que nos hace Banzer en este punto. Bueno, entonces, ya sea que Dios actúe por medios, bueno, no deberíamos usar la palabra medios, ya sea que Dios actúe directamente de manera ordinaria o directamente de manera extraordinaria, siempre es Dios actuando directamente. Ese es el punto. Entonces no existen medios ordinarios y mucho menos medios extraordinarios o medios ordinarios y que de repente Dios actúa directamente. La palabra medios es el problema. Es que Dios actúa de manera ordinaria o actúa de manera extraordinaria, pero es Dios quien actúa. Ese es el punto. Pero de alguna manera la Biblia sí deja ver que Dios usa medios, por ejemplo los ángeles, ¿verdad? Que ejecutan su mandato. Sí, correcto. En determinado momento Él dice, ¿quién irá como espíritu de mentira? O sea, no podemos negar que Dios usa medios. Es su propia creación y Él la está dirigiendo a su manera. Podríamos usar el mismo argumento del Mar Rojo, ¿verdad? Ustedes saben que el Mar Rojo fue un milagro, todo el mundo está de acuerdo con eso, cuando se abrió el Mar Rojo y pasó el pueblo de Israel. Sí, pero no fue que ocurrió, Dios utilizó un medio muy ordinario para abrir el mar. Dice que estuvo soplando viento del este toda la noche para que se abriera y se secara. No le hemos puesto mucha atención a esa parte porque todos tenemos la imagen de Charlton Heston. No, pero sí, no es Semana Santa, lo va a todos los días de Semana Santa vamos a ver de nuevo los 10 mandamientos. Muy buena producción, pero no es muy bíblica y pero le pone sabor. Sí, le ponen sabor, se tomaron cierta licencia poética, podríamos decir ahí, ¿verdad? Para convertirlo en una película. 2 capítulos de la Biblia se convierten como en 2 horas. Tal vez el asunto no es tanto en sí la palabra medio, sino que el medio no escapa a la providencia divina. Eso. Sí. La dirección de Dios. Pero yo creo que sería eso, porque estoy pensando que si yo hago un reloj que funciona solo, porque voy a mover el amanecer del reloj. Pero digamos, es que hay algo que a mí el error es pensar que funciona solo. Pero en su caso, sí, usted no pone. Yo soy una persona, yo soy un ser humano que respira y hace oxígeno, y Dios hizo todo ese sistema por una razón. Sí, pero Dios sustenta su creación, yo entiendo eso. Ajá, ese es el punto. Pero yo no. El punto es que Él está actuando directamente. Digamos, se lo va a poner así: la sangre que se mueve por sus venas, en un sentido muy subjetivo, real. El corazón bombea y mueve la sangre por las venas, pero es la providencia directa de Dios. Sin Dios no se movería esa sangre, ¿ya? Entonces Él está actuando directamente, de una manera misteriosa, pero está actuando directamente. Mueve la sangre, hace que palpite el corazón, ¿ya? Porque Él mueve todas las cosas. Todo el universo. El universo lo sostiene con su poder, la palabra de su poder. Entonces, ese es el punto. El punto es atacar la idea de que existen realidades o dominios o leyes impersonales. Correcto, por sí mismas. Que escapan de alguna manera, que escapan de alguna manera de la actividad de Dios, y que entonces el milagro ocurre cuando Dios actúa directamente. No, señor. El hecho de que su cuerpo esté funcionando ahorita y que su corazón esté bombeando sangre es un milagro. Porque Dios está actuando directamente. Es el punto. Entonces, es crear una concepción más alta de Dios de la que ya tenemos. Crear una concepción más alta de Dios. Creo que lo complicado está para nosotros entender el funcionamiento de Dios, porque cuando nosotros pensamos en Dios actuando directamente, es como si estuviera sentado ahí, ¿verdad? Viendo las cosas para Dios funcionar. ¿Y cómo hacen para? Sí, exacto, y no es así.
Y no es así, sino que Dios Pero- posee en sí mismo y por sí mismo toda la vida, y en su providencia Él dirige, gobierna y sustenta todas las cosas. Es correcto. Pero, digamos, Esas tres palabras, nunca pero- las separamos. Nunca las separamos. es que digamos, yo entiendo esta dinámica de la gente, como usa la lógica, pero también es que hay ideas preconcebidas, digamos. Objetivamente hablando, uno no ve una planta crecer, digamos. Usted la ve todos los días y después a los años ya la ve grande. Me llamó poderosamente la atención un amigo que él me dice que él tenía una fábrica de hongos y él se quedaba a ver y él veía los hongos crecer. Dice, Yemel, yo vi los hongos crecer. Me quedaba un rato viendo y yo veía cómo iban subiendo. Si él, bueno, él era una persona estudiada, pero si él hubiera sido una persona con limitaciones y enclaustrada en sus dogmas, él diría que eso es un milagro, ¿verdad? Yo pienso que eso obedece mucho a las preconcepciones, a las presuposiciones que tiene la gente en cuanto a la ciencia y a las leyes naturales. Vuelvo a usar esa palabra, leyes naturales, que están metidas en el chip del inconsciente colectivo de nosotros. Y de los cristianos, ¿verdad? Oh, Y nosotros. claro, Y vean, hermanos, claro. es un tema de alabanza, es un tema de adoración, porque usted tiene que esperar que ocurra algo extraordinario para considerar que Dios está presente actuando. Correcto. Nuestro concepto de Dios tiene que ser más grande, y en Más esa amplio. medida nuestra adoración también más profunda, ¿sí? Ahora yo creo que entendiendo el mundo de esta manera podemos dar gracias a Dios por muchas cosas que quizá antes ni siquiera no nos habíamos detenido siquiera a pensar. Entonces, esa otra concepción, ¿verdad? Y por último, la otra idea equivocada, y con esto terminamos, es que si ocurre algo extraordinario, es un milagro de Dios. Entonces, de alguna manera, Dios está corroborando, confirmando, respaldando aquello. La Biblia nos da muchos ejemplos de personas y momentos en que ocurrieron maravillas, en que ocurrieron cosas extraordinarias y que no eran de parte de Dios. En última instancia no son, porque Él está en control incluso del demonio, pero a lo que voy es, por ejemplo, el caso de los hechiceros de Faraón, que replicaron algunos de los milagros de Moisés. Ahora, ya cuando se pusieron muy intensos no pudieron, ¿verdad? Pero hubo algunos que Lo de las sí, culebras sí fue sencillo. sí para pudieron ellos. replicarlos. Y no es esa serpiente que se convierte, que se pone tan rígida que parece un... No, hermanos, no. O sea, fue algo maravilloso, fue algo milagroso bajo la concepción moderna del milagro. Tenemos casos de, vamos a ver, bueno, la Biblia habla, en el Nuevo Testamento advierte en contra de falsos profetas y maestros que harán maravillas Entre y vosotros. señales y engañarán a muchos. Entonces existe un ejercicio de parte de Satanás y sus secuaces que incluye un elemento sobrenatural, que incluye un elemento extraordinario, que incluye un elemento maravilloso. Y por eso muchas personas creen que esos falsos profetas, falsos maestros, que quizá, digamos, muchos cristianos dicen, no, fijo, está montado, fijo, eso es falso, fijo, no la curó. ¿Qué tal si sí? Es posible, porque se le ha dado poder para hacer maravillas y engañar a muchos. Ahora, ¿cuál es el propósito detrás de todo eso de Dios? Hay mucho misterio detrás de todo eso, pero hemos hablado ya. Esto es otro mal que podríamos colocar dentro de nuestra discusión del problema del mal de los demás, ¿verdad? Es otro mal. En última instancia glorifica a Dios, y en última instancia Dios está en control y tiene una razón moralmente buena para hacer y permitir que ocurran estas cosas. Pero el propósito inmediato de los que lo ejercen, hablando de Satanás y los suyos, es engañar incluso al pueblo de Dios. Ese es el propósito. Así es como lo ponen las escrituras. Entonces son milagros, y está feo usar esa palabra en este contexto, pero esos son milagros de las tinieblas. Es el título que usaba Anselm, ¿verdad? Milagros de las tinieblas. Entonces, no todo lo que brilla es oro, ¿sí? No porque haya un milagro detrás, eso nos garantiza que Dios está detrás y que Dios está respaldando.
Correcto. Esa es una enseñanza clave para nuestra generación, que está viendo maravillas, experimentando cosas extraordinarias, extrasensoriales, y no necesariamente vienen de Dios. De que hay un espíritu ahí presente, lo hay, pero no creo que sea el Espíritu Santo. Eso explica, profesor, el pasaje que dice, pero Señor, en tu nombre hicimos milagros. Exacto, Claro, y él lo menciona. y dice, nunca os conocí. Sí. Entonces, ¿dónde vienen esos milagros? ¿Verdad? Hicieron milagros, sacaron demonios, hicieron un montón de maravillas en el nombre de Cristo y nunca los conoció. Y termina hablando de Apocalipsis, del ayudante o el sacerdote o el profeta de la bestia, que tiene la posibilidad también de hacer milagros. Se le ha dado la potestad de hacer maravillas. Incluso se habla de una tal vez posible resurrección, ¿verdad? Incluso hay algunas pistas ahí, ¿verdad? Que dice De una que posible ya hay muerte y resurrección. será sanado. La herida. Entonces, para nuestra paz y tranquilidad, aún esos milagros de las tinieblas ocurren bajo la soberanía y dirección de Dios, ¿verdad? Por ese lado podemos estar tranquilos, pero tenemos que ser conscientes entonces de estas realidades en cuanto a nuestra concepción de lo milagroso, y yo creo que va a detonar en cánticos nuevos, realmente, creo que va a detonar en cánticos nuevos. De hecho, el concepto que da Wayne Grudem en su teología sistemática de milagros es interesante, porque él, y ahora que lo veo y que están explicando, él dice que, no recuerdo de manera exacta, pero él dice que es algo que ocurre de manera asombrosa para Dios dar testimonio de sí mismo. O sea, él dice, un milagro es Dios dando testimonio de sí mismo a través de crear asombro, pero él se niega a aceptar también que es el rompimiento de leyes naturales y no entra en mucho detalle el por qué, solo dice no es esto, no es, y o sea, primero da como los conceptos clásicos y dice no, el concepto que vemos en la Biblia, la misa en la Biblia, es Dios dando testimonio de sí mismo causando asombro. Algo así es realmente. Entonces, tengamos estas ideas. Hablando de los No buenos. sé si hay algún comentario más. Si no, mis hermanos, hemos llegado al final. Hemos llegado al final de este curso. De nuevo, ha sido un placer. Yo siento que las clases estuvieron más cortas de lo que a mí me gusta. Me las pidieron más cortas, por eso han sido así cortitas. La meta era durar hora y media. Hemos durado en promedio 1 hora, hora 15 por lección, más o menos. Pero esa es la razón. Si fuese por mí, yo creo que habríamos hablado mucho más. Nos habríamos quedado como hasta las 9. Pero algunos de ustedes tienen que viajar largo. Entonces, es culpa de ustedes. La próxima semana tienen receso. Y recuerden que hasta esta semana tienen para entregar ya todo lo que estaba, ¿verdad? Ya no hay más. El viernes se termina el tiempo y yo voy a hacer lo posible por revisar todo en una semana, lo que entreguen ahora, para darle las notas antes de que empiecen el curso de hermenéutica. Ahora, no es prerequisito para el curso de hermenéutica haber aprobado apologética, así que matricúlenlo con confianza. No es prerequisito, no tienen que haber aprobado Y dentro de un trimestre nos vemos de nuevo, si Dios lo permite y me da vida y nos da vida a todos. Vamos a tener un curso de teología propia en el tercer trimestre. Teología propia. Teología propia. Entonces, el estudio de Dios propiamente dicho. Entonces vamos a meternos ahí un poco, si Dios nos da vida. Entonces ha sido un placer de nuevo y espero vernos ojalá en el siguiente curso. No lo voy a ver en el de hermenéutica, pero nos vemos después. No sé si alguno quisiera orar para terminar. Yo he orado muchas veces. Bueno, gracias. Gracias. Padre, te damos gracias, Señor, por que a este momento tú nos has ayudado, nos has dado entendimiento. Si quisiéramos, Señor, que siempre tu presencia esté en nosotros para comprender cosas que a veces nos cuesta comprender y por nuestra negligencia o a veces no estar apercibidos, no recibimos lo que tenemos que recibir. Ayúdanos, Señor, a que
estos cursos siempre glorifiquen tu santo nombre, Señor, que no sea solo un provecho para nosotros, sino que para los demás, para los que están alrededor nuestro. Gracias por la disponibilidad que tuvo Daniel, y gracias por los compañeros también, los que oyeron y los que estuvieron atentos al curso. Permítanos, Padre, que sigamos adelante, no declinar, aprender de tu palabra, aprender de las maravillas que tú has revelado, Señor, y enséñanos a ser humildes, a recibir esto y a saberlo compartir con otros. Solo te rogamos que tú nos guardes y nos acompañes en el resto de la noche para llegar a nuestras casas. En Cristo Jesús te lo decimos. Amén. Gracias.